Bienvenidos a los tutoriales sobre temas selectos en ciencias forenses. Mi nombre es Luis Olavarría y es un placer para mí poder transmitirles conocimientos vinculados con la investigación criminal. El capítulo de hoy versará sobre la criminalística, primera parte. Nuestro primer interrogante es descubrir qué es la criminalística. Existen muchas definiciones, pero la que creo que podría ajustarse, todas están bien. Lo que sucede es que algunas dicen que es una disciplina, otras que es una ciencia. Bueno, yo considero que la criminalística es una disciplina de carácter científico-técnico, que tiene por objeto estudiar principalmente el cómo, el cuándo, el dónde y quién del presunto hecho delictivo. He aquí un interrogante y una respuesta, lo de presunto hecho delictivo. Porque si yo dijera que estudia el cómo, cuándo, dónde y quién del delito, tendría que sacar a la criminalística en todos los hechos que no son delitos. Por ejemplo, un suicidio. El suicidio no es delito, y si lo fuera, se extinguiría con la muerte. Pero en nuestro caso, tengo que saber que es un presunto hecho delictivo, que luego de intervenir, determinamos que estamos ante la presencia de un delito. Todo esto a través de los vestigios materiales, le he agregado o digitales, ya que hoy la informática forense ya tenemos un montón de material nuevo, hallados, con la finalidad de no solo descubrir el hecho, identificar por supuesto a la víctima, por supuesto corresponde a los autores, sino también de explicar cómo fue el hecho. Voy a hacer una breve síntesis y análisis de la definición. Decíamos que la criminalística es una disciplina de carácter científico-técnico. ¿Por qué? Entendemos por disciplina una rama cualquiera del conocimiento humano, y la Real Academia Española lo define como arte, facultad o ciencia. Y una ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Otro interrogante es, ¿qué estudia la criminalística? ¿Estudia el qué? O sea, ¿qué ha sucedido? ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Dónde? ¿Dónde ha sucedido? ¿Quién es? Estos son interrogantes, los primeros interrogantes. ¿Ha sucedido un hecho criminal? ¿Cuándo? La cuestión del tiempo. ¿Dónde? Es el lugar. ¿Y quién es? Acá tenemos que separar quién es la víctima y quién podría ser él o los victimarios. Claro, ¿qué ha sucedido? Ante la comisión de un hecho criminal, por ejemplo, la observación me indica que una muerte ha sido o natural o violenta. Si en nuestro caso la muerte es violenta, nuestro trabajo y nuestra función es verificar si ha sido un homicidio, un suicidio o un accidente, que en realidad es resorte de la justicia. ¿Cuándo ha sucedido? ¿Cuándo se produjo la muerte? Es un gran interrogante, la data de la muerte, que es resorte y técnica del médico forense. ¿Cuánto tardó en morir? ¿Cuál es el tiempo? ¿Con esta lesión pudo haber sobrevivido? Es muy importante esto para la investigación. ¿Cuándo se llamó a la ambulancia? ¿Cuándo se llamó a la policía? Si se llamó, ¿cuánto tardó en llegar la policía? ¿O cuánto tardó en llegar la ambulancia? ¿Dónde ha sucedido? Es un aspecto fundamental. ¿Dónde se produjo la muerte? ¿En el lugar que estamos observando o en otro lugar? Y eso da lugar a los diferentes escenarios criminales que en otro capítulo los vamos a estudiar. ¿Dónde estaba el fallecido antes de su muerte? ¿O dónde estaban los testigos durante el hecho? Decíamos, ¿quién es el fallecido? ¿Quién lo denunció el hecho? ¿Quién o quiénes son los testigos? ¿Quién o quiénes son los sospechosos? ¿Quién llamó a la ambulancia? ¿O quién llamó a la policía? Es muy importante todos estos requisitos. Fundamental cómo ha sucedido, cómo llegó la víctima al lugar, cómo falleció, cómo lo hizo el victimario, cómo se abordó a la víctima, cómo se defendió. Todo es un mecanismo que nos va a permitir ingresar a la reconstrucción o a la secuencia fáctica de movimientos combinados. ¿Con qué objeto?
¿Con qué objeto se mató a esta persona? ¿Con qué instrumento? ¿Con un arma de fuego? ¿Con un arma blanca? ¿Con un arma contundente? ¿Con qué? Pero viene otro con qué, que es con qué finalidad matar o por qué morir. Aquí aparece un gran interrogante, el por qué. Desde el punto de vista de la investigación criminal, el por qué lo trabaja la criminología. Es un interrogante criminológico, pero es respecto al victimario. Vale decir, hay una importante definición de José Ingenieros que dice que la criminología estudia las conductas humanas peligrosas, o sea, que estudia las conductas de los agresores de los victimarios. Pero desde la criminalística podemos encontrar un porqué criminalístico y está basado pura y exclusivamente en la víctima. Entonces, ¿por qué ocurrió el hecho? ¿Por qué la víctima estaba en el lugar? ¿Por qué el victimario estaba en el lugar? ¿O por qué utilizó ese tipo de arma? Vale decir que el porqué básicamente es de origen criminológico, pero puede estudiarse desde el punto de vista de la criminalística. Vienen ahora las 6 preguntas principales de criminalística. El qué se refiere a la descripción de la acción en el fenómeno a estudiar, describiendo de manera específica y evitando la generalidad de los hechos. ¿Quién? Se refiere a la descripción de la relación que guardan los protagonistas directos o indirectos con el fenómeno de estudio, el grado de poder identificarlo completamente entre sí, víctima, victimario, sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Con qué? Indica los objetos que tomaron parte en la acción, sean físicos, mecánicos, químicos o biológicos. El cuarto ítem es el cuándo. Es la relación del tiempo en forma cronológica de los acontecimientos presentados antes, durante y después de la acción estudiada. El cómo constituye la parte fundamental de la investigación. Indica la forma en que se realizó o presentó el problema, o sea, el fenómeno. Aquí se describen las situaciones internas, externas y los antecedentes de la acción o acciones presentes en el transcurso de la investigación. Y el dónde es el último de los interrogantes, donde nos indica el lugar en que sucedió la acción presentada, abarcando el lugar de origen hasta el final de los acontecimientos estudiados, incluyendo la influencia de este fenómeno con los espacios inmediatos al lugar de estudio. Un resumen de la criminalística estudia el qué, cuándo, dónde, quién, con qué y cómo. Pasemos ahora a los principios criminalísticos. Los primeros 4 principios están basados según su origen y son el principio de uso, el principio de producción, el principio de intercambio y el principio de correspondencia. Aparecen luego los principios criminalísticos según su aplicación, que son el principio de reconstrucción, el principio de probabilidad y el principio de certeza. El primero de los principios, ya habíamos dicho, el principio de uso. En los hechos que se cometen, se realizan siempre con algo. Esos agentes pueden ser mecánicos, químicos, físicos, biológicos, y le agrego algo que actualmente es importante, que son los agentes tecnológicos. En términos generales, podemos definir al principio de uso como que es el elemento utilizado en el hecho criminal. En nuestro ejemplo, puede ser un martillo, puede ser un arma blanca. Los agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos que dijimos anteriormente dejan algo, dejan improntas, hay indicios y estos son el resultado del elemento utilizado. En nuestro caso, se está midiendo un golpe con un arma contundente como es un martillo o un corte, ¿sí? Una lesión importante con un arma blanca. El principio de intercambio, digamos que es el principio que más trabajo y que más resultados nos da en la investigación. Es de fundamental encontrarlo, porque cuando se encuentra víctima, victimario con el lugar, hay transferencia macroscópica y microscópica. Lo que debemos hacer es buscarlas. Como es principal el principio de intercambio, vamos a agregar que siempre que 2 objetos entran en contacto, se transfieren parte del material e incorporan al otro objeto. Víctima, victimario. Un sujeto deja material biológico de uno y le transfiere material del otro. O así
con el lugar del hecho, o el lugar del hecho a la víctima, o la víctima deja sangre en la tierra, o la tierra se adhiere a la ropa, y así fundamentalmente. Quien genera este principio fue Edmond Locard, un criminalista francés, que ya lo vamos a estudiar, ¿sí? Del año 77, 1877 de nacimiento, y fallece en 1966. Es considerado uno de los pioneros de la criminalística. Aquí vemos a Edmond Locard, que es famoso y conocido por enunciar el principio de intercambio de él. Sin embargo, este principio, Locard lo manifiesta de una manera que otros autores, posteriormente, luego de su fallecimiento, se dan cuenta que lo que decía Locard se llamaba principio de transferencia, o de intercambio, y así lo denominaron. Parece ser que Edmond Locard toma el concepto de Arthur Conan Doyle, que en una obra que se llamaba La aventura de Peter el Negro, manifiesta esto: en tanto el criminal se sostenga en dos piernas, existirá algo con que identificarlo, algún roce, algún leve desplazamiento que pueda ser descubierto por el investigador científico. Es aquí que Edmond Locard piensa que esta es la idea de la transferencia. El otro principio de correspondencia característica es cuando sucede un hecho criminal. Por ejemplo, el ejemplo que mostramos aquí es una pistola y encuentran un proyectil. Bueno, el proyectil por la característica se ajustaría con este tipo de pistola. Las características son generales. Es bastante frecuente utilizar el principio de reconstrucción de hecho. Y a mi criterio es muy importante tener en cuenta, y acá vemos dos palabras: reconstrucción y secuencia fáctica. ¿Qué es una cosa y qué es la otra? La reconstrucción utiliza el testimonio. Quiere decir que es una potestad del juzgado. Cuando vamos a reconstruir, ponemos a los testigos. En cambio, la secuencia fáctica es utilizar los vestigios materiales. Quiere decir que la reconstrucción utiliza lo que escucharon, vieron, ¿sí?, de la subjetividad, lo que hace el testigo, mientras que la secuencia fáctica utiliza a través del testimonio pericial. Estas cuestiones la he denominado secuencia fáctica de movimientos combinados. El principio de probabilidad no hay mucho para decir, nunca se podrá decir el hecho sucedió exactamente así, al menos que sea el homicida. Y el fenómeno puede suceder con estas probabilidades: muy alta, alta, mediana, baja, muy baja y nula. El principio de certeza, aquí sí vinculamos una cuestión testigos, los testigos periciales, con por ejemplo el arma hallada en la escena del crimen. Sumado a los estudios periciales, demostramos en este caso que el proyectil de causa y el proyectil testigo fueron lanzados por una misma arma de fuego. Entonces tenemos la certeza de qué cañón salió el proyectil que estamos estudiando. El principio de infrecuencia de Jones es todo aquello que hay en la escena del crimen que nada tendría que ver con el hecho, pero sí hacia la investigación. Por ejemplo, unas monedas, en este caso de un lugar, unas semillas, etc. El principio de orientación es como vemos en la imagen. Tenemos un cadáver de un anciano en putrefacción sin lesiones. El lugar de hallazgo no presenta alteración. La autopsia no revela lesiones. Los estudios toxicológicos son negativos. La orientación nos indica muerte natural. El último de los principios de criminalística es el principio que he denominado de incertidumbre criminal. No se puede determinar a ciencia cierta con precisión una determinada cuestión criminalística. Tenemos que recurrir al principio de probabilidad. Se sacrifica la certeza por la probabilidad. De esta manera damos fin del capítulo La criminalística, primera parte, sobre temas selectos en ciencias forenses. En nombre del Grupo EFIC les digo hasta la próxima y muchas gracias. Para consultas, www.grupoefic.com.ar